sea, lo increíble del asunto y a mí lo que más me fastidia es eso, que siendo tan fácil el poder invertir y ganar dinero con cabeza y a largo plazo, mucha gente no es capaz de hacerlo. Entrar en el mercado cuando está en el punto más bajo e intentar salirse cuando está en el punto más alto. Bueno, todo ese tipo de estrategias son fracasadas. Es la garantía del fracaso. ¿Vas a perder dinero? Sí o sí. ¿Están nuestros ahorros en peligro, Manuel? Constantemente. En España tenemos un doble problema. Ahorramos poco y los que ahorran normalmente ahorran mal. La inmensa mayoría de la gente sigue teniendo el dinero en los bancos, en la cuenta corriente, en los depósitos, donde no te dan absolutamente nada. No, es que yo no soy capaz de ahorrar. Todo el mundo es capaz de ahorrar. Para ti, ¿cuál es la gran amenaza actual de nuestros ahorros? Bueno, la gran amenaza yo creo que sigue siendo... ¿Cuáles son los riesgos realmente de que veamos que se avecina un gran problema, una gran crisis? Yo creo que es preocupante la situación de España. Ya no es que suframos estancamiento, sino que nos hemos empobrecido los últimos años. ¿Qué armas tenemos como inversores particulares para salir de esa situación? Los datos y la historia demuestran que, a diferencia de lo que se suele pensar, es la inversión más segura y rentable que existe. ¿Cuál es para ti la mejor estrategia, después de contarme todo esto, para tener éxito con nuestros ahorros? La mejor estrategia, desde luego, para mí... Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos pensamos. ¿Están realmente seguros nuestros ahorros? ¿Qué está pasando con el sistema financiero? ¿Y qué puede hacer un pequeño inversor sin poder, sin contactos, sin información privilegiada para proteger su dinero? No vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de lo que funciona, de lo que falla y de lo que sí se puede hacer. Vamos a dar también esas soluciones. Manuel Llamas, analista económico y director del Instituto Juan de Mariana. Qué bueno tenerte por aquí en Rompiendo el Mercado, Manuel. Un placer, Laura. Encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, yo soy muy clara, ya sabes, a la hora de preguntar como buena periodista. ¿Están nuestros ahorros en peligro, Manuel? Constantemente. Constantemente están en peligro. A ver, en España tenemos un doble problema. Ahorramos poco y los que ahorran normalmente ahorran mal. ¿Por qué? Porque hay un problema de cultura financiera ciertamente importante que poco a poco se va solucionando porque son cada vez más las personas que se interesan por el ámbito de la inversión, por el ámbito del ahorro, que ponen su dinero a trabajar, pero siguen siendo minoritarios. En España sigue habiendo, la inmensa mayoría de la gente sigue teniendo el dinero en los bancos, en la cuenta corriente, en los depósitos, donde no te dan absolutamente nada. Es más, pierden dinero porque los bancos les cobran comisiones. Por lo tanto, no solo no te renta, sino que encima tienes que pagar. ¿Pero por qué digo que están en permanente peligro? Porque la inflación es constante. Es cierto que en los últimos años, después de la gran crisis financiera del año 2008-2009, pues durante algunos años en España llegamos a tener inflación cero o inflación prácticamente nula, incluso en algunos momentos de deflación, es decir, caída de precios, pero eso fue algo excepcional. Lo normal es que bajo un sistema financiero y monetario como el actual, basado en dinero fiat, en moneda fiduciaria que emiten los bancos centrales, la inflación es el gran enemigo a batir. El objetivo por parte del Banco Central Europeo, bajo la zona euro, es una inflación del 2%. Eso es lo ideal para los gobiernos, es decir, mantener controlada la inflación en torno al 2% o incluso un poquito menos. Bueno, pero es que un 2% año tras año se va acumulando y al final, pues al cabo de 10, 15 años acabas perdiendo del dinero que tenías ahorrado si lo tienes parado en un banco, en una cuenta corriente. De ahí precisamente la importancia no solo de ahorrar, que es fundamental, este es otro de los problemas que tienen muchos españoles, dicen muchos de ellos, no, es que yo no soy capaz de ahorrar, todo el mundo es capaz de ahorrar. Si sabes cómo hacerlo, es una cuestión de mentalidad y también de constancia y de conocimiento. Todo el mundo es capaz de ahorrar más o menos. Y de hecho tú conocerás como yo gente que gana muchísimo dinero y que, sin embargo, viven ahogados porque su nivel de gasto supera al nivel de sus ingresos. Y yo, sin embargo, conozco gente pues muy humilde, que no gana mucho dinero y que, sin embargo, todos los meses es capaz de ahorrar 200, 300 euros. Bueno, eso con el paso del tiempo, si lo sabes poner a trabajar bien,
puedes conseguir un patrimonio bastante sustancial. Pero como digo, en España se ahorra poco, pero los que ahorran encima tienen este problema, que dejan su dinero en el banco perdiendo año tras año por culpa de las comisiones de las entidades financieras y por culpa de ese enemigo invisible que es la inflación. Por lo tanto, totalmente vulnerable. Nuestros ahorros están en peligro si no sabemos utilizarlos, si no sabemos invertirlos, si no sabemos ponerlos a funcionar. Bueno, luego te preguntaré cómo poner nuestro dinero a funcionar, por supuesto, pero antes has hablado un poco de esos depósitos de la inflación, pero para ti, ¿cuál es la gran amenaza actual de nuestros ahorros? Bueno, la gran amenaza yo creo que sigue siendo la inflación y a corto o medio plazo me da la sensación de que puede aumentar. Estamos en un periodo inflacionario. De hecho, la crisis del año 2022 se atribuyó de forma errónea por parte de los políticos a la guerra de Ucrania, al aumento de los costes de la energía como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay que recordar que Europa, por una cuestión de política errónea a nivel energético, es muy dependiente del gas ruso, es muy dependiente de la energía foránea. España exactamente igual. Ahora se está produciendo algún cambio a mejor, apostando por la energía nuclear, pero seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles y en Europa, por cuestión de preeminencia de las políticas verdes, hemos decidido no explotar nuestros propios recursos. Por lo tanto, dependemos de productores extranjeros foráneos, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Rusia, como es el caso de países productores de petróleo y de gas que están situados en Oriente Próximo. Pero la escalada de precios en la energía no se debió a Ucrania, se debió a la falta de inversión en la explotación de ese tipo de recursos, petróleo y gas. Y a ello se le sumó además una política puramente inflacionaria, consecuencia del año 2020, de la pandemia. Los bancos centrales y los gobiernos se pusieron a gastar sin límites. Los bancos centrales mediante políticas monetarias expansivas, estímulos monetarios que aumentan la masa de dinero en circulación. Eso acaba depreciando las monedas y los gobiernos, por su parte, disparando el gasto público a nivel récord. Todo ese tipo de políticas, por un lado, expansión monetaria y por otro lado, aumento del gasto público, acaban generando inflación. Y todo eso acaba estallando en el año 2022-2023 con precios absolutamente desbordados, una inflación alta para los estándares occidentales, para Europa, para Estados Unidos, etcétera. Eso se intentó controlar mediante una subida de los tipos de interés más o menos moderada, un poquito más intensa en el caso de Estados Unidos. Y ahora nos estamos, digamos que, acomodando a inflaciones, digamos que vemos con buenos ojos tener inflación próxima al 2-3%, como es el caso de España. Pero eso no es tener la inflación controlada. Una inflación del 2-3% sigue siendo una inflación alta, superior a los objetivos que marca el Banco Central Europeo. Además, la inflación hay que tener en cuenta que se construye sobre una serie de indicadores que no incluye todos los bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación real, creo que todos somos conscientes de que es superior a ese 2-3% que nos venden. De hecho, solo hay que tener en cuenta lo que ha subido la cesta de la compra en los últimos años, más de un 30%, próximo a un 40% desde el año 2020. Y, por lo tanto, el gran riesgo, la gran amenaza es que repunte la inflación a corto o medio plazo a tasas del 3, 4, 5%, que son tasas muy elevadas. Me has hablado de la inflación, Manuel, pero ¿cuáles son los signos que avecinan o en qué nos tenemos que fijar para ver si realmente vienen malos tiempos? Porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Escuchando muchos años lo de esto que viene la crisis, viene la crisis, viene la crisis, es verdad, la inflación, que es lo que tú dices, o sea, no acabamos de ver que realmente baje, lo vemos en la cesta de la compra, cualquiera de los que nos están viendo y nosotros mismos, pero ¿cuáles son los riesgos realmente de que veamos que se avecina un gran problema, una gran crisis, o no los hay? Bueno, a ver, hay riesgo lo estamos viendo ahora también en los mercados, ¿no? Cierta volatilidad, incertidumbre, inseguridad, posibles
digamos que amenazas de posible recesión. Cuando hablamos de crisis económica, si nos estamos refiriendo a recesión económica, es decir, contracción del PIB, yo creo que ese riesgo existe. Hay algunos indicadores que son preocupantes en el caso de Estados Unidos, que es la gran potencia mundial. Lógicamente, si Estados Unidos entra en recesión, pues arrastra buena parte de las economías mundiales, siendo la primera potencia económica. Pero es cierto que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, toda la política comercial arancelaria creo que es perjudicial para los propios estadounidenses, para la economía norteamericana, pero también es cierto que la fortaleza de Estados Unidos reside en su dinamismo interior. Es decir, tiene empresas muy potentes, un dinamismo económico muy fuerte, apostando además por energía barata, que es fundamental, apostando por la inversión tecnológica. Solo hay que ver cuáles son las principales compañías cotizadas en el mundo. La inmensa mayoría son tecnológicas y están radicadas en Estados Unidos. Por lo tanto, sigue teniendo una fortaleza económica muy importante que puede contrarrestar las políticas perjudiciales en materia arancelaria que ha puesto en marcha Donald Trump. Por lo tanto, no es seguro que Estados Unidos entre en recesión económica, si bien puede entrar en un contexto de menor crecimiento económico. En el caso de Europa es algo más complejo. En Europa no nos enfrentamos a una recesión, al menos a corto plazo, pero lo que sufrimos desde hace ya muchos años es estancamiento económico. Europa está estancada. Prácticamente, a mí hay un dato que me gusta mucho, que es, si nos comparamos con el año 2005, la economía europea en el año 2005 tenía el mismo peso, el mismo tamaño que la economía norteamericana, y 20 años después la economía norteamericana es un 50% superior a la economía europea. Claro, Estados Unidos ha crecido mucho, mientras que Europa prácticamente se ha estancado. ¿Y se ha estancado por qué? Pues básicamente por tener un estado del bienestar absolutamente sobredimensionado, insostenible en muchos sentidos, elevado gasto público, elevada deuda pública, fuerte regulación e intervencionismo, impuestos altos, y todo eso acaba minando el crecimiento económico. Y dentro de Europa, yo creo que es preocupante la situación de España. En el caso de España, ya no es que suframos estancamiento, sino que nos hemos empobrecido los últimos años. ¿En qué indicadores hay que fijarse? Yo, para mí, los indicadores claves del crecimiento son, por un lado, la inversión, que es lo que explica, en última instancia, la capacidad de una economía para crecer con fuerza en el futuro, y, por otro lado, la productividad. Y en ambos indicadores España está mal parada. Acaba mal parada porque, por ejemplo, la inversión extranjera ha caído en los últimos años, cerca de un 30-40% en comparación con el pico alcanzado en el año 2018, la inversión extranjera. Y, por otro lado, la productividad. Seguimos teniendo una productividad por hora trabajada inferior a la media europea. Y, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la productividad es lo que explica, en última instancia, nuestros salarios, nuestros sueldos. El salario no depende de la decisión de un político que dice hay que subir el salario mínimo, hay que pagar más a los trabajadores. Depende de la productividad, de lo que seamos capaces de producir en relación con los recursos que utilicemos. Y nuestra productividad es baja. Y eso explica nuestro bajo nivel salarial. Por lo tanto, eso es para mí los dos indicadores clave. También otro, que es el PIB per cápita, el Producto Interior Bruto dividido por la población, el conjunto de la población española. Se mantiene estancada. Estos son indicadores que hablan de que nos estamos empobreciendo, nos estamos estancando, y eso sí es preocupante. Bueno, dentro de todo este panorama está la deuda, que es algo que sale siempre a reducir tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. ¿Existe un riesgo real, Manuel, de que los gobiernos puedan recurrir a medidas extraordinarias que afecten directamente a los ahorros privados de cualquiera de los que nos están viendo? Bueno, para empezar, a los gobiernos les conviene la inflación, porque eso permite, a diferencia de los ciudadanos que los hunde directamente, es el impuesto invisible. Eso es positivo para los gobiernos porque digamos que se deteriora la deuda acumulada y, por lo tanto, reduce, en términos reales, reduce la deuda. La inflación es positiva para los que están muy endeudados porque, lógicamente, bueno, pues si tú tienes un gran volumen de deuda, pero la moneda se deteriora, pues al final acabas pagando menos
y por lo tanto eso es bueno para los gobiernos. Pero luego, en materia de deuda pública, y España hay que recordar que tiene una deuda superior al 100% del PIB, el problema de fondo es que es una losa que tarde o temprano se acaban pagando el sector privado, los contribuyentes, las familias y las empresas, de una u otra forma, por la vía de la inflación, que al final es, como digo, un impuesto invisible, o con impuestos presentes y futuros, es decir, con más incremento de la presión fiscal. El Gobierno de España, hay que recordar que en los últimos años ha subido más de 90 impuestos y, por lo tanto, la carga fiscal que sufren los españoles ha aumentado de forma muy sustancial. Otra forma sibilina de incrementar la carga fiscal es no deflactando las tarifas del IRPF, del impuesto sobre la renta. Al no deflactar la tarifa, es decir, al no amoldar o adaptar el impuesto sobre la renta al aumento del coste de la vida, es decir, a la inflación, al final acabas pagando más, porque normalmente las empresas aplican subidas salariales, aunque inferiores a la inflación, pero si las tarifas del IRPF se mantienen estancadas y no se adaptan a esos incrementos del coste de la vida, pues al final acabas pagando más impuestos y, sin embargo, tu sueldo real no ha aumentado en la misma proporción como consecuencia de la inflación. Esa es una forma oculta de subir los impuestos y eso es lo que explica el récord recaudatorio del Gobierno de España en materia fiscal. Prácticamente lo que pagamos en IRPF ha aumentado cerca de un 20% en los últimos años debido a esa no deflactación de las tarifas en relación con la inflación. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es inflación más alta, que favorece a los gobiernos, y, por otro lado, mayor carga fiscal para poder hacer frente a esa montaña de deuda que acumulan nuestros estados. Y dentro de todo esto que me estás diciendo, que al final es una forma de perjudicar nuestros ahorros, a nuestro dinero de cualquier ciudadano, lo hacen, como dices tú, de forma silenciosa, entre comillas, pero es una forma de deteriorarlo. Si hablamos de riesgos reales, ¿hay parte de nuestros ahorros, de nuestro dinero, que esté más expuesta, sin que nosotros lo sepamos, los ciudadanos, a esta situación? Todo el ahorro que no esté bien invertido está expuesto a este tipo de situación. Hay que tener en cuenta que, bueno, el ahorro, lógicamente, si está en cuentas bancarias, pase lo que pase, estás perdiendo dinero año tras año. Y luego hay que invertir con cuidado. Por ejemplo, en el caso de la renta fija, que dentro de los inversores particulares, en el caso de España, son especialmente conservadores y muchos de ellos apuestan por la renta fija, compran letras o bonos del tesoro. Es decir, muchos de ellos apuestan no tanto por la renta fija corporativa, por la deuda que emiten empresas privadas, sino por deuda que emiten los estados. Yo creo que ahí también existe un riesgo, porque las rentabilidades que ofrecen los bonos y la deuda pública a medio y largo plazo, no tanto a corto, que bueno, pues si compras una letra a 6 meses, un año, pues a lo mejor la inflación supera a la rentabilidad que te ofrece la letra, pero bueno, puede haber poca diferencia. Pero en el caso de los bonos a más largo plazo, a 3, 5, 10 años, pues ahí se puede producir una pérdida sustancial, porque la rentabilidad que ofrecen los bonos es muy reducida en comparación con el riesgo de que la inflación repunte de forma más intensa en los próximos años, y porque a mayor rentabilidad, menor precio de los bonos. Por lo tanto, yo creo que ahí todos los que se acaban refugiando en deuda pública pueden, creo que, a diferencia de lo que se suele decir por parte de los políticos de que la deuda pública es un activo sin riesgo, más bien es todo lo contrario. La deuda pública, desde mi punto de vista, con estos niveles de endeudamiento tan elevado y con políticos y gobiernos tan irresponsables como los que tenemos en la actualidad, especialmente en el caso de España, puede suponer un activo de alto riesgo a medio y largo plazo. Esto en la renta fija y en los fondos, depósitos, desde tu perspectiva, ¿hay algo que debamos también vigilar más que nunca?
Bueno, en el caso de los fondos, también esto es importante, ¿no? El problema que tenemos en España es que ahorramos poco y los que ahorran, pues muchos lo invierten mal. Somos especialmente conservadores y eso significa que muchos inversores particulares depositan su dinero en compra de deuda pública, que como digo, creo que puede ser un activo de alto riesgo en los próximos años, y otros muchos, de forma errónea y equivocada, se dejan aconsejar por los comerciales de las entidades financieras, que tienen una gran capacidad para vender fondos, pero que no son los fondos que más le interesan a sus clientes, sino que son los fondos que más le interesa a la propia entidad financiera. Y esto es importante recordarlo. Y de ahí precisamente que en España, pues los fondos de inversión más populares, los que más se comercializan, los que tienen un mayor volumen bajo gestión y un mayor número de partícipes, son fondos en su inmensa mayoría mediocres, que ofrecen rentabilidades muy bajas, que en muchos casos ni siquiera llegan a superar a la inflación, por lo tanto están perdiendo dinero. La mayoría de inversores que se dejan aconsejar a ciegas, sin el conocimiento necesario, sin la investigación necesaria por su comercial bancario, pues muchos de ellos acaban perdiendo dinero en términos reales. Esa es la realidad. Es decir, ni siquiera logran la rentabilidad que obtienen, ya la rentabilidad media a periodos de 3, 5, 10 años, en muchos casos no logran ni siquiera cubrir la inflación, se sitúan por debajo de la inflación, por lo tanto, acaban perdiendo dinero. Y a ello se suma no solo el hecho de que sean fondos mediocres, que ofrecen rentabilidades muy bajas, sino que además muchos de estos fondos se venden como gestión activa, es decir, que hay un gestor detrás, que tiene una estrategia determinada, etcétera, pero en realidad es gestión pasiva. Es decir, que básicamente te están vendiendo un producto, te venden un producto mediocre como algo de calidad, que no lo es. Y te venden como gestión activa, lo que en realidad es gestión pasiva, con la carga adicional que supone en el cobro de comisiones, es decir, comisiones del 1,5 o del 2% propias de la gestión activa, pero que en realidad es gestión pasiva. Y si el fondo básicamente se dedica a replicar uno u otro índice, pues para eso vete mucho mejor a RoboAdvisor o a fondos índice, fondos indexados, que te cobran comisiones ridículas del 0,2, 0,3, 0,4% como mucho, o incluso menos, en comparación con el 1,5 o el 2% que te cobra tu entidad. Ese es el gran riesgo. Por lo tanto, el riesgo, por un lado, si ahorras y no lo pones a trabajar, malo, porque vas a perder dinero sí o sí. Y por otro lado, tenemos ese problema. Muchos españoles que sí invierten lo hacen en deuda pública, especialmente deuda pública española, lo cual es un horror. Y en segundo lugar, en fondos de inversión que te venden los bancos y que en la inmensa mayoría de los casos son mediocres, son de ínfima calidad, con costes, comisiones muy elevadas y rentabilidades absolutamente ridículas. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, tu banco, el director de tu sucursal, la persona con la que tienes trato, etcétera, no es tu gestor, no es tu asesor financiero, no lo es. Para eso hay banca privada, que eso sí son asesores, pero eso cuesta un dinero. Pero tu comercial, tu asesor o el trabajador de tu oficina no es tu asesor financiero, como digo, es un mero comercial y se dedica a vender lo que le interesa a su entidad, no lo que te interesa a ti. ¿Y qué podemos hacer, Manuel? Porque tú has dicho, parte de esas personas que muchas veces dentro de nuestro país lo que hacen es acceder directamente a esos bancos, a esos fondos o esos productos que tenemos directamente en nuestro banco, es falta de educación financiera, es falta de ponerte a mirar y saber un poco qué es lo que realmente, dónde estás invirtiendo tu dinero. ¿Interesa realmente que no tengamos educación financiera en España? Por supuesto que interesa. Le interesa al gobierno y le interesa también a las entidades financieras. Las entidades financieras. Es un gran negocio. Cuanto más ignorante es el público, cuanto más ignorante es la población, más fácil es vender productos mediocres y más fácil es engañar al personal, bueno, pues subiendo los impuestos, como hemos comentado, por la puerta de atrás, no deflactando el IRPF, colocándote deuda pública. Es más fácil engañar.
Y es más fácil el poder vender a la gente que, oye, que estéis tranquilos, que las pensiones están garantizadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tanto a los políticos como a la banca en general les interesa una población inculta financieramente. Y de ahí precisamente la importancia de la cultura financiera, porque la cultura financiera no solo te permite tener unas finanzas mucho más sólidas, mucho más sanas, el poder alcanzar la libertad financiera, que la libertad financiera no es un fin en sí mismo, es un camino. Es decir, tú vas siendo más libre conforme vas andando. El sueño, o digamos que el objetivo de mucha gente, a mucha gente le gustaría ser libre financieramente, ¿no? Eso significa básicamente no tener que depender del trabajo para poder mantener tu nivel de vida, sea mayor o sea menor. Si tu nivel de vida son 20.000 euros al año, pues el poder obtener 20.000 euros al año con tus inversiones, con tu ahorro, sin necesidad de tener que trabajar. Y si son 50.000, pues 50.000. Y si son 150.000, pues 150.000. Pero como digo, eso que está al alcance de todos, la inmensa mayoría no lo sabe, pero eso, alcanzar la libertad financiera que está al alcance de todos, eso es perfectamente posible para cualquier nivel de renta, desde la más baja hasta la más alta. Porque, como decía antes, la clave no es si ganas más o menos, porque una vez más, tú y yo conocemos gente que gana mucho dinero y sin embargo es un desastre con las finanzas, vive con un nivel de vida muy superior a lo que es asumible y por lo tanto viven ahogados, ¿no? Endeudados hasta las cejas a pesar de que ganan 10.000 euros al mes. Vale, muy bien. Si tú ganas 10.000 euros al mes pero gastas 15, tienes un problema financiero. Y al revés, gente que gana 1.000, 1.500 y sin embargo logra ahorrar el 20-30% de sus ingresos, consigue construir un patrimonio bastante decente a largo plazo. Por lo tanto, no es una cuestión de cuánto ganas, sino sobre todo es una cuestión de conocimiento y de mentalidad. Esta es la clave del asunto. Por lo tanto, eso por un lado, conocimiento y mentalidad. Y por otro, como decía, la libertad financiera no es el objetivo último, sino que el objetivo es empezar. Porque cuando empiezas a andar, cuando empiezas a ahorrar, a invertir con cabeza, a poner tu dinero a trabajar, en ese proceso, que es a lo largo de toda tu vida, en ese proceso, poco a poco, conforme vas avanzando, vas incrementando tu libertad financiera. No es lo mismo no tener nada de dinero ahorrado, no tener nada de dinero invertido, que tener 10.000 euros ya invertidos, o 30.000, o 50.000, o 100.000. Claro, si tú tienes 100.000 euros y resulta que no soportas a tu jefe, no aguantas tu trabajo porque no te gusta o porque el ambiente laboral es insoportable, pues tú con 100.000 euros ahorrados, invertidos, tú puedes decir, oye, mira, se acabó, hasta aquí hemos llegado, me voy. O negocio con mi empresa y me busco la vida y me pongo a estudiar o emprendo un negocio o me voy de la empresa, no aguanto más y busco otro trabajo. Es decir, tienes un colchón que no tienes o del cual no puedes disponer en caso de que no tengas dinero, en caso de que no tengas ahorros, en caso de que en lugar de ahorros tengas deuda neta. Entonces, estás atado a un trabajo que odias, pero que necesitas mantener para poder pagar las facturas. Y eso, en esa situación, viven millones de españoles. Y eso es trágico. Eso es trágico y además desde el punto de vista personal. O sea, mucha gente no es consciente de que tan solo está a 3 nóminas de la ruina. Es decir, gente que no tiene ningún tipo de ahorro, no tiene ningún tipo de inversión, vive al día. Bueno, y si el día de mañana te despiden, tu empresa va mal, o tú no rindes en el trabajo y te acaban echando, pues tienes un problema. Y en esa situación se encuentra mucha gente. Por lo tanto, fundamental no pensar en, bueno, si ahorro, invierto,
dentro de 20, 30 años, lograré el patrimonio suficiente para poder vivir de rentas. No. Ese es el objetivo final, ¿de acuerdo? La aspiración última. Pero la clave no es esa, la clave es que si tú ya empiezas a construir ese camino, dentro de un mes vas a estar mejor que ahora. Y dentro de un año, mucho mejor que ahora. Y dentro de 5 años, muchísimo mejor que ahora, porque tu libertad financiera se va incrementando por el camino. Y eso es lo que hay que construir. ¿Y cómo lo construimos? Porque claro, está muy bien todo lo que decimos, lo que hablamos, pero hay muchas personas que seguramente nos están viendo, Manuel, y dicen, sí, yo quiero y lo quiero intentar, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo invertimos? ¿O qué armas tenemos como inversores particulares para salir de esa situación? Bueno, yo creo que la clave de todo es el conocimiento. Es la cultura financiera. Es, por lo tanto, el tener el conocimiento adecuado. Para ello, bueno, pues hay todo tipo de cursos. En la actualidad hay una gran facilidad. O sea, estamos en el mejor momento que hemos tenido nunca, tanto para conocer cultura financiera, tanto para aprender a invertir, aprender a ahorrar e invertir, como para invertir. Es decir, básicamente, ahora mismo, a través de aplicaciones, neobancos, internet, tienes la posibilidad de poder invertir en cualquier activo del mundo con 3 clics. Esto antes era impensable. Acuérdate, Laura, en los años 80, 90, vamos, la gente para empezar se informaba a través del precio de las cotizaciones. Yo no me acuerdo, Manuel, entonces yo todavía no tenía conocimiento de eso. Yo ya empiezo a ser ya un poco mayor. Pero la gente se informaba del precio de las cotizaciones por lo que publicaba el periódico al día siguiente. Entonces, eso ya para empezar, ¿no? Ahora ya puedes seguir las cotizaciones en tiempo real de cualquier tipo de activo a nivel mundial. Y luego, para poder operar necesitabas en muchos casos un agente de bolsa, o sea, un intermediario para dar las órdenes. Era un lío impresionante, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo nunca ha sido tan fácil invertir como en la actualidad y nunca ha sido tan fácil tener el conocimiento necesario para poder invertir. La clave es el conocimiento. Todos, nadie nace sabido y por lo tanto el conocimiento es fundamental. A mí me cambió el chip al ámbito de la inversión pues a través del estudio y de la lectura, ¿no? Y ahí es cuando te cambia completamente el concepto. Claro, mucha gente tiene una idea equivocada de la inversión, especialmente la renta variable de la bolsa, porque piensa que la bolsa es un casino. Y como no entiende cómo funciona, pues pasa lo que pasa, que mucha gente mucha gente no invierte en renta variable porque piensa que eso, no lo entiende y piensa que es un casino, que es una apuesta y que por lo tanto, bueno, pues no se arriesga. Ve que es un activo como que es muy arriesgado, ¿no? Cuando no tiene nada que ver el riesgo con la volatilidad. La bolsa a muy corto plazo se comporta como una persona bipolar que cambia de emoción constantemente y por lo tanto está constantemente cambiando de precio, pero a largo plazo es tremendamente razonable. Y la bolsa acaba reflejando a largo plazo, insisto, la evolución de los beneficios de las empresas cotizadas, ni más ni menos. Y además, los datos y la historia demuestran que, a diferencia de lo que se suele pensar, la bolsa es la inversión más segura y rentable que existe, por encima del oro, por encima de la deuda pública, por encima de la renta fija, por encima de la inversión inmobiliaria. Ofrece la mayor rentabilidad al menor riesgo posible. Insisto, a largo plazo. Y esto, para poder entenderlo, pues básicamente hay que tener los conocimientos necesarios. Comentaba antes, nunca ha sido tan fácil formarse en materia de cultura financiera. Nosotros, por ejemplo, desde Los Locos de Wall Street y Tu Dinero Nunca Duerme, la cuadrilla de Tu Dinero, pues tenemos un curso precisamente para todos aquellos que quieran aprender a ahorrar e invertir desde cero o que tengan unos conocimientos básicos y quieran mejorar su cultura financiera. Un curso en el cual ya llevamos 6 ediciones con cerca de 3.000 alumnos satisfechos, muy buen feedback. El curso de Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, en donde
aprendemos a invertir desde cero y aprendemos también a ahorrar desde cero. Porque es una cuestión de conocimiento y también es una cuestión de mentalidad. Por lo tanto, enseñamos las técnicas, las claves, renta fija, renta variable, inversión inmobiliaria, Bitcoin, fiscalidad. Damos un panorama general sobre los diferentes activos en los que poder invertir, pero sobre todo, esto es una cuestión de cambiar la mentalidad, cambiar el chip. Y de repente, lo que enseñamos en nuestro curso es que con las herramientas adecuadas te vas a dar cuenta de que invertir es muchísimo más sencillo de lo que piensas y además es mucho más seguro y rentable de lo que te han enseñado hasta la fecha, si sabes cómo. Y por lo tanto, animo a todos a toda tu audiencia a que se informe mejor, porque ya te digo, nunca ha sido tan sencillo aprender y nunca ha sido tan sencillo invertir como en la actualidad. Bueno, de hecho dentro de vuestro curso hay un montón de personas y de grandes profesionales que han pasado aquí por Rompiendo el Mercado. Estoy pensando en Gustavo Martínez, por ejemplo, para hablar de oro está también Edgar Fernández por aquí, o sea que hay grandes profesionales que además están en activo, me refiero, que muchas veces parece que no, pero eso es importante, contar con ciertos profesionales que hoy en día siguen invirtiendo y que siguen estando en activo, eso es fundamental. Yo de todas formas dejaré, como siempre, cuando me habláis de algo así, siempre dejo el link por aquí abajo para todos aquellos que quieran informarse, que por lo menos se informen y puedan acceder a ello, Manuel, pero sí es verdad, yo siempre digo que es fundamental también invertir en nosotros, en dar esos pasos y hacerlos formados. De hecho, yo creo que casi todos los que pasáis por aquí, que ya sois inversores con muchos años de experiencia, es lo primero y en lo que más habéis invertido, por lo menos al principio, en esa formación, leyendo libros, como está diciendo Manuel, que hoy en día tenemos también un montón de plataformas y haciendo a lo mejor cursos de este tipo para poder dar un paso más allá. Me estabas hablando del ahorro y me has hablado mucho y remarcado mucho la parte de la mentalidad. Quizás muchas veces no le damos la importancia suficiente, nos vamos directamente, no, yo ya quiero invertir, dime estos 50 euros, ¿dónde los meto? Pero, ¿qué podemos hacer para tener ese cambio de chip en la mentalidad y dar un paso más allá? Esto es fundamental lo que comentas, Laura, porque el mayor enemigo de la inversión es uno mismo. Entonces, a mí a veces me preguntan, ¿no? Vale, muy bien, sí, vale, de acuerdo. O sea, la bolsa, me dices que la bolsa es la inversión más segura, más rentable a largo plazo. Vale, muy bien, pero tú dime dónde inviertes tú. O sea, ¿dónde tengo que meter el dinero, no? ¿Y cuándo? Bueno, pues ya empezamos mal. Ya empezamos mal, esa es la historia. Porque fíjate, aunque yo te dijera, que no te lo voy a decir, dónde invertir, cuándo tienes que invertir y qué tienes que hacer tu dinero, no serviría absolutamente de nada. Porque si tú no eres consciente de por qué lo haces, es decir, por qué inviertes en lo que inviertes, si además tampoco eres capaz de conocerte a ti mismo como inversor, da igual que yo te diga, mira, mételo en este fondo de gestión activa o de gestión pasiva y hazlo así y hazlo justo en este momento, etcétera. ¿Por qué? Porque si únicamente inviertes por lo que te dice alguien, el problema es que como el mercado es volátil, está constantemente cambiando de precio, tanto los fondos como las empresas, pues al final vas a cometer errores graves, porque si no sabes en qué estás invirtiendo, ni por qué estás invirtiendo, ni cómo estás invirtiendo, y no sabes si la estrategia que estás siguiendo es adecuada o no a tu perfil inversor, pues cuando se produzca una caída del 20%, que se producirá, pues te pondrás nervioso y te entrará el miedo y te entrarán las dudas y acabarás vendiendo o acabarás a lo mejor vendiendo una empresa que ha subido un 40 o un 50% para recoger beneficios y como no lo has hecho con el conocimiento necesario, te vas a perder el 100 o el 200 o el 300% de subida adicional que va a tener esa misma compañía. Por lo tanto, no vale de nada que yo te diga qué hacer con tu dinero si no tienes los conocimientos necesarios para hacerlo por ti mismo. Y esta es la clave. Y de verdad, es que es tan sencillo. O sea, a mí lo que lo que más me cabrea es eso, ¿no? El hecho de que haya tanta gente que teniendo dinero ahorrado,
porque esto es lo primero. Lo primero es saber ahorrar, tener tus finanzas ordenadas, tener una mentalidad adecuada para gastar siempre menos de lo que ingresas, ganes lo que ganes, ya sea 500, 1000, 3000 o 30.000, me da exactamente igual. Pero siempre gastar menos de lo que ingresas. Regla número 1. Regla número 2. Solo invertir el dinero que no vas a necesitar. O sea, no sirve de nada que tú ahorres y, oye, tienes 10.000 euros ahorrados, pero esos 10.000 euros, en lugar de guardarlos para posibles imprevistos, por si hay algún problema, se te avaría el coche, tienes un problema de salud, es decir, cualquier problema que pueda surgir, cualquier imprevisto que pueda surgir, si ese dinero lo inviertes, pues evidentemente cuando lo necesites vas a tener que tirar de él, es posible que puedas registrar pérdidas a corto plazo, por lo tanto, segunda regla de oro, créate, lo primero, una bolsa para imprevistos, una pequeña hucha para imprevistos, y luego el dinero que no vayas a necesitar a medio o largo plazo. Cuando hablo de medio o largo plazo, hablo, para mí el largo plazo es toda la vida, es decir, es horizonte temporal de inversión, toda la vida. Yo cuando compro un fondo o compro una compañía, lo hago pensando en directamente, ya no ni siquiera mi jubilación, sino en dejárselo a mis herederos, ¿no? Por lo tanto, dinero que no vayas a necesitar, lo inviertes. Esta es la clave del asunto. Y luego, la gran cuestión es tener el conocimiento necesario para seleccionar los vehículos, los productos, los fondos, las empresas y los activos que estén alineados con tu perfil inversor, importante, y luego saber elegir los mejores productos, los mejores gestores o las mejores empresas. Y para eso, la única forma de hacerlo no es a través de recomendaciones de terceros, es aprender tú por ti mismo cómo hacerlo, cómo seleccionar esos fondos, cómo seleccionar esos gestores, cómo seleccionar tu particular estrategia. E insisto, es sencillísimo. O sea, lo increíble del asunto y a mí lo que más me fastidia es eso, que siendo tan fácil el poder invertir y ganar dinero con cabeza y a largo plazo, mucha gente no es capaz de hacerlo. ¿Y por qué digo que el enemigo somos nosotros mismos? Porque mucha gente juega a invertir al tuntún sin saber hacerlo, sin saber invertir, comprando empresas por lo que le dicen terceros, sin tener los conocimientos necesarios para ello, dejándose guiar por las entidades financieras, por los comerciales de los bancos que te van a colocar productos de pésima calidad a precios absolutamente disparatados, o por no tener la mentalidad adecuada para invertir a largo plazo, buscando el market timing, es decir, intentando buscar el momento para evitar caídas o aprovecharte de subidas. Es decir, intentando entrar en el mercado cuando está en el punto más bajo e intentar salirse cuando está en el punto más alto. Bueno, todo ese tipo de estrategias son fracasadas, son estrategias en la cual lo único que te garantiza es perder dinero. Esa es la realidad. Buscando el market timing, comprando y vendiendo en función de la cotización a corto plazo de los índices o de las empresas, es la garantía del fracaso. Vas a perder dinero sí o sí, porque nadie es capaz de saber lo que va a hacer la bolsa, un fondo de inversión, un índice o una empresa a muy corto plazo. Nadie, absolutamente nadie. El que te diga lo contrario te está engañando, te está mintiendo. Y precisamente por eso, fíjate, yo siempre pongo el caso de Peter Lynch, ¿no? Uno de los mejores inversores de la historia, tenía un fondo de inversión con una rentabilidad media anualizada superior al 20%, con unas ganancias espectaculares. Pues bien, la inmensa mayoría de los partícipes del fondo de Peter Lynch perdió dinero o no alcanzó la rentabilidad del fondo a largo plazo. ¿Por qué? Porque se dedicaba a hacer market timing, pues se dedicaba a comprar y vender en función de el precio del fondo en cada momento. Y la inmensa mayoría pues obtuvo rentabilidades muy inferiores a la del, como digo, el mejor fondo, uno de los mejores fondos de la historia reciente, con rentabilidades medias superiores al 20%. La mentalidad es clave, pero para tener esa mentalidad necesitas cambiar el chip, y para cambiar el chip necesitas una vez más
tener los conocimientos adecuados. Y en un minuto, Manuel, ¿cuál es para ti la mejor estrategia, después de contarme todo esto, para tener éxito con nuestros ahorros? La mejor estrategia, desde luego, para mí, eso, ahí ya entra en juego, teniendo los conocimientos adecuados, toda estrategia es válida. Toda estrategia es válida porque, lógicamente, la estrategia de cada cual se tiene que adaptar a su perfil inversor. Yo, por ejemplo, duermo a pierna suelta con turbulencias en los mercados, con tormentas financieras, con graves crisis financieras a nivel global, donde los índices y las bolsas mundiales se van a rojo con caídas del 50%. A pierna suelta. Al revés, lo que me preocupa es no tener la liquidez suficiente para invertir más dinero. Pero no todo el mundo tiene ese perfil inversor. Y hay gente que es más miedosa o por las circunstancias. Oye, estás próximo a la edad de jubilación. Lógicamente, el inversor va cambiando estrategia conforme también cambian sus circunstancias, sus condiciones de vida. No es lo mismo invertir con 20 años que invertir con 70 años. No es lo mismo. Te tiene, lógicamente, con 70 años, pues ya tienes que buscar una estrategia más conservadora. Con menos exposición a la renta variable, más pensando en la desinversión, es decir, en cómo aprovecharte del patrimonio acumulado que en la inversión a largo plazo. Entonces cambia conforme cambian tus circunstancias y tu vida, ¿no? Y también cambia en función de cuál es tu mentalidad. Yo duermo bien con graves crisis financieras, pero no todo el mundo tiene, digamos, la mentalidad necesaria para soportar caídas del 50, del 60%, etcétera. Por lo tanto, la estrategia es individual. Ahora bien, sí hay una serie de factores o elementos comunes que creo que se pueden aplicar a todo tipo de inversor. En primer lugar, ahorrar de forma sistemática, todos los meses, ahorrar algo de dinero y siempre gastar menos de lo que ingresas. Y luego seleccionar los mejores productos. Ni siquiera te hablo ya de seleccionar empresas, que hay, para eso necesitas un conocimiento, ya tienes que saber leer un balance, entender el lenguaje de las empresas, saber analizar una empresa. Para eso también tenemos un curso de bolsa avanzado, de inversión en bolsa avanzado precisamente para analizar empresas, pero basta, eso ya digamos que es una categoría superior, ¿no? Un paso ya adicional. Pero en el curso de invertir con cabeza y ganar a largo plazo que tenemos y que de hecho ya se puede comprar a partir de finales de este mes de noviembre, que ya está disponible para toda la gente que se quiera formar en este sentido, basta con elegir buenos productos a buenos precios adaptados a tu perfil inversor. Con eso ya puedes ganar dinero, y ganar dinero es fundamentalmente, en primer lugar, como decía decía y dice aún el gran Warren Buffett, la primera regla de la inversión es no perder dinero y la segunda regla es no olvidarte de la primera regla. Por lo tanto, no perder dinero es igualar a la inflación. Pero, como digo, saber seleccionar buenos productos, ya sean fondos indexados, ya sean fondos de gestión activa, ya sea renta fija, renta variable, componer una cartera equilibrada, diversificada y con una mentalidad adecuada a largo plazo, no solo te va a permitir garantizar tu patrimonio, es decir, no perder dinero, sino obtener una rentabilidad bastante sustancial que con el paso del tiempo, gracias al interés compuesto, pues te va a permitir lograr un patrimonio importante de cara a alcanzar esa libertad financiera de la que hablamos. Que, como digo, todo el mundo, gane más o gane menos, está en disposición de conseguirlo.
Pues nos vamos a quedar con todos estos detalles. Manuel Llamas, gracias por darnos un poco ese ejemplo, la importancia también de esa mentalidad y de conocernos a nosotros mismos como inversor, porque los productos están ahí, luego hay que ver, no es una mejor que otro, es la estrategia que mejor vaya con cada uno de nosotros y eso es fundamental, conocernos también y para eso es importante formarse y también empezar, que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar y lo retrasamos. Son dos aspectos fundamentales. Manuel, un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Un abrazo.